Ahora empezamos con la segunda etapa, que es entrar en los barrios. Está conversando con el alcalde Rodolfo Carter. Ahí lo estamos escuchando. Los medios de comunicación abiertos, el centro de Santiago, Estación Central, distintas comunas que tienen problemas de comercio ambulante en sus centros cívicos. Sí, estamos conversando con el alcalde de la Florida respecto de un operativo de copamiento que se realizó hoy día en una importante feria de acá de la comuna para evitar que se instale el comercio ilegal. En este caso, el comercio conocido como los coleros. Alcalde. Sí, mira, muy buenos días. Buenos días. Partimos, como lo decía yo, a principios del año 2022, un esfuerzo bien duro, porque es complejo enfrentar al comercio ambulante, porque ningún alcalde ni alcaldesa en todo Chile tiene policías propias. Nosotros solamente tenemos inspectores, seguridad ciudadana, pero no tenemos policía. Depende si tenemos ayuda de la policía, en el caso de la Florida la hemos tenido siempre, y por eso partimos en marzo del año pasado erradicando el comercio ambulante del Paralelo 14, defendiendo las estaciones de metro por donde entran y salen millones de santiaguinos para estudiar, trabajar, ir al médico. Hemos ido avanzando de modo exitoso en la zona céntrica, pero ahora estamos abordando la segunda parte de los barrios, que son una realidad muy oculta y que millones de chilenos viven todos los días. Se instala una feria que es patrimonio de la cultura chilena, que ofrece comida, que ofrece frutas y verduras naturales a mejor precio, como una alternativa a los grandes supermercados, especialmente en una época donde aprieta tanto el bolsillo. Claro. Eso es patrimonio de Chile, la feria. Pero con los años se han ido instalando las afueras de la feria lo que se llaman los coleros. Gente que a veces necesita trabajar, pero también a veces ocultan inmigración ilegal, tráfico de personas, venta de productos robados, préstamo de dinero, e incluso hemos tenido en la Florida, en la feria de aquí justamente General de Ragá, una persona asesinada tiempo atrás, apuñalada. Por eso intervenimos con harta fuerza hoy día, con la ayuda muy potente de Carabineros, más los inspectores municipales con este copamiento. Pero quiero decirle, también a la gente del canal, que esto no va a terminar hoy día. Va a ser difícil porque van a volver. Nosotros tenemos 20 ferias distintas en distintos lugares de la comuna y ni hablar de todo lo que es Santiago. Pero hay que hacer un llamado a la autoridad metropolitana, especialmente a nuestra delegada presidencial con quien tenemos una gran relación, de que debemos dar el paso siguiente, a empezar a abordar los barrios que están tomados hoy día por los coleros que se instalan al borde de las ferias. Con una mirada humana, sí. Hoy en una época de crisis económica hay que darle oportunidad a la gente para trabajar, pero saber distinguir entre quien necesita trabajar y que se aprovecha utilizando el espacio público. En esta feria, alcalde, incluso recibimos información de que estos coleros habrían apuñalado a un comerciante establecido del lugar. Efectivamente, es verdad, eso ha sido así y hemos tenido las denuncias, particularmente de una joven estudiante de Derecho. Este es un barrio de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Este es el Chile que muchas veces parece oculto, que solo salen las malas noticias. De acá salen abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con muy buenas notas y en un gran estudio de abogados. Y defendiendo a su familia, ella ha recurrido a tribunales. Y él le ha pedido que la municipalidad se ponga los pantalones. Nosotros hoy día estamos acompañándola, respondiendo a ese recurso que presentó en tribunales. Por ella, más que por el recurso de tribunal, por ella, por su papá, por los vecinos de ella, que no reclaman, porque tienen miedo. Que no reclaman porque se alintaran a la salida de sus casas y los amenazan todos los días de no hablar. Tenemos que dar esta pelea hoy, mañana y también pasado. Pero de nuevo, para ser justos con nosotros, pero también con otros alcaldes y alcaldesas de otras comunas. Nosotros no podemos solo, porque no tenemos policía, no tenemos mando para poder intervenir. Se requiere una decisión legal para poder perseguir este tipo de comercio cuando es injusto y también de orden administrativo que el gobierno del presidente Boric, a través de su delegada presidencial, nos entregue los recursos policiales para poder combatir este comercio. Yo le preguntaba lo del comerciante que está apuñalado, un poco también por los resultados de las últimas encuestas que hablan respecto de la preocupación ciudadana por la seguridad. Es lo que se le está pidiendo a los políticos, que se preocupen por la seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad también en la Florida? Bueno, no tengo que decirlo yo, la gente lo sabe. Es la principal preocupación de la ciudadanía y probablemente una de las últimas de los políticos. Nosotros hemos tenido una discusión constitucional que es muy importante. Chile debe tener una nueva constitución, pero no se entiende la premura de discutir todo esto y todavía no hay ninguna ley que cambie realmente nuestra situación en materia de seguridad pública. Me van a pasar el... Sí, estamos es televisión en vivo. Si le puede sacar entonces... Sí. Sí, aprovechamos así de conversar con el alcalde. ¿Tú me avisas, Cristian, cuando ya no...? Yo voy a convidar un poco de mi... Sí, porque así es más fácil. Vamos a tener una comunicación más fluida. Televisión en vivo. Esto es el llamado retorno para quienes no saben. También para poder conectarme. Que a veces están molestos. Si me ayuda. Ahí clave. un muchacho ya lo escucha, así que le pueden hablar. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por conversar.
conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Y tiene mucha razón, efectivamente, la seguridad es la principal preocupación de las personas y eso es a nivel nacional. Sí. Sí, efectivamente. Oye, alcalde, pero hay un problema con esto que usted nos destaca como una de las posibles soluciones para distintos barrios y centros cívicos o centros de las propias comunas, porque efectivamente cuando los alcaldes y alcaldesas hacen un esfuerzo, movilizan personas, se coordinan con carabineros y logran sacar a las personas que están haciendo un comercio ilegal o básicamente los coleros ahora, estos vuelven, como decía usted. Claro. Y vuelven. Por eso hay que copar. Y vuelven. Copar, exacto, lo que dice la Pricopar, pero no podemos copar todos los barrios. Entonces uno se imagina, ¿cuál es la real solución a este problema? Porque tiene que ser permanente. Son parches, ¿cómo lo hacemos para salir de esta? Francesco, déjame contestarte primero algo que me has preguntado tú. Sí, claro. El tema de la seguridad pública es por lejos el más importante, pero si bien es cierto, yo soy uno de los que más habla y eso ha tenido un impacto en mi evaluación a la ciudadanía, no debe ser un tema de campaña, ni un tema político electoral, ni un político que tiene un ego demasiado grande. En estos barrios se muere gente. Se muere gente porque la ley no está funcionando. Y sería muy mal gusto que yo o cualquier otro se suba en ese discurso solamente por un afán personal. Se requiere una mirada súper transversal del gobierno del presidente Boric, de los partidos de oposición, de los alcaldes, de todos los que estamos en esto. Porque de verdad, y eso es lo que duele cuando las discusiones se demoran tanto y no hay una solución rápida en una agenda de seguridad de verdad a favor de los chilenos. Aquí se muere gente. Tener una buena y una nueva constitución es necesario. Yo no me pierdo en eso. Pero la gente no se muere por tener una nueva constitución. Cuando las bandas de narcos actúan en estos barrios con total impunidad, cuando se apuñala gente en las ferias, sí se mueren gente. La diferencia es que no se mueren los hijos de los políticos ni los hermanos de los políticos. Aquí se mueren los hijos y los hermanos del pueblo chileno. Por eso es fundamental hacer un cambio de verdad con ese sentido de urgencia en estos temas. Respecto a de la pregunta que tú haces, Francesco, o sea, me estás haciendo una pregunta de examen de grado con 3 coloradas en 2 minutos. No hay una sola respuesta para esto, no hay una sola decisión que nos resuelva todo el problema. Son varias cosas a la vez. Primero, un cambio cultural de nuestros ciudadanos. Entender que si quieres cuidar tu barrio no le puedes comprar al comerciante ambulante que vende productos robados o que producto del tráfico ilegal de camiones que se distribuyen en todo Santiago como un verdadero retail ilegal, si después te vas a estar quejando que tiene el defecto tu barrio. Claro, aunque Luego, sea más barato. También tiene que haber una fiscalización mucho más potente de las policías. Sí, obvio. O sea, nosotros los chilenos nos quejamos muchas veces de los problemas que nosotros generamos. Nosotros generamos el comercio ambulante porque lo compramos. Pero también una ausencia de la autoridad fiscalizadora en materia tributaria. Claro. No hay inspectores del Servicio de Impuestos Internos que simplemente le pregunten dónde está la boleta. Las policías no tienen los recursos suficientes hoy día, por ejemplo, para controlar extranjería. Hay muchos comerciantes que es inmigrante, que muchas veces son explotados por mafias, que trafican, venden y abusan de los inmigrantes que ni siquiera tienen papeles. Entonces hay una mirada global. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los alcaldes? Y yo en esto también estoy al debe, como todos los alcaldes, que tenemos que jugarnos por hacer cambios concretos en esto. Cuando tú haces un operativo de copamiento, tiene que ir acompañado de una intervención del espacio público, porque no puede estar todos los días en un estado de guerra, entrando y saliendo con policía, peleando con los comerciantes. Tienes que intervenir luminaria, área verde, empezar a ganar el espacio, como lo hicimos en el Parado 14, que ustedes lo cubrieron tiempo atrás cuando pusimos las esculturas en la zona de mayor tráfico de nuestra ciudad. En este barrio, que yo me niego a decir que es un barrio vulnerable porque no se merecen ser estigmatizados, son barrios de trabajadores y trabajadoras que viven con miedo muchas veces por el abandono que ha hecho el Estado de ellos. Aquí tenemos que intervenir con un bulevares, con pavimento nuevo, con mejores calles, y eso evidentemente, necesitamos la ayuda, por ejemplo, de la ministra Toá. La ministra del Interior en esto tiene un rol fundamental. Carolina Toá se han ido 2 malas semanas con su mesa de seguridad. La invitamos, le tendemos la mano a retomar la conversación, pero esta vez sin letras chicas, porque estos temas son brutalmente urgentes. Intervenir en las ferias. La gente vive con miedo en barrios completos. Solo para darte un dato, Priscila, creo que fuiste tú la que habló, sí. Yo no te veo, pero solo te escucho. En este mismo lugar, un par de meses atrás, un vecino me dijo, sabe que yo no me puedo morir un día jueves. Porque si me muero el jueves no me pueden sacar en mi cajón desde mi casa porque el comercio ambulante no me deja salir. ¿Te das cuenta lo aberrante que es el cambio en la calidad de vida de un ciudadano común y corriente? Algo que no le pasa a nadie, a personas con poder, a personas que tienen escoltas, que los carabineros les cuidan sus casas. A ellos no les pasa, les pasa a la gente común y corriente. Alcalde, lo que pasa es que, como dice usted, no todo depende del gobierno central, no todo depende de lo que vaya o no salir de esta mesa de seguridad, este acuerdo transversal, y ojalá que efectivamente se firme un acuerdo, porque lo necesitamos con urgencia, lo necesitábamos para varios meses y años atrás. Pero resulta que cuando hablamos, por ejemplo, de las ferias libres,
ahí también hay falta una fiscalización por parte de la municipalidad, porque finalmente cuando no hay fiscalización con los coleros, son los propios locatarios, no sé cómo llaman, los comerciantes, que sí tienen su permiso, que se tienen que enfrentar a los coleros, y al final ellos terminan haciendo una pega que depende del municipio, y termina de muy mala forma. O sea, imagínense un comerciante apuñalado por un colero. Entonces resulta que si vamos a dejar esto en manos de las mismas personas para que defiendan sus espacios, es lo que no corresponde, y ahí el municipio juega un rol fundamental. No, efectivamente, nosotros somos colaboradores del Estado de Chile, sin duda. Todos tenemos un rol. Las policías que están al lado mío, que ponen el pecho a las balas permanentemente y están llenos de mártires, producto de defendernos de los criminales. El Estado de Chile, que tiene que tener leyes eficientes y bien pensadas. Solamente una nota mental. Después de los indultos que vimos del presidente Boric, incluyendo un exfrentista indultado 2 veces, en Chile no hay nadie que haya sido indultado 2 veces. Y que estemos todavía discutiendo eso. El presidente puede actuar por clemencia en favor de una persona condenada. Yo no voy a discutir esa facultad presidencial. Lo que parece insólito es que para una persona 2 veces se la indulte y para los chilenos no hay segunda oportunidad. Cuando se les asalta en una puerta y se les mata a balazo en un portonazo, para ellos no hay indulto, para ellos está el cementerio. Ojalá el presidente Boric, que se apiada de un criminal 2 veces, algo que nadie en Chile tiene, ojalá se apiade de estos ciudadanos que viven con miedo. Por ejemplo, para proponerte una cosa, Priscila, tan sencillo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que contratar a un menor de 14 años para que use una arma de fuego para matar a un adulto, un sicario de 14 años, el que lo contrata, ese adulto que lo contrata, debe estar libre en la calle o lo tenemos que condenar a presidio perpetuo? Como diría Américo, que levante la mano quien esté en contra. Pongamos las cuentas claras y dejémonos tanto discurso. Si vamos a condenar con presidio perpetuo efectivo, y esto no tiene nada de populismo penal, es sentido común, por amor de Dios, un adulto que contrata a un menor de edad para que cometa un crimen es el peor crimen que se puede cometer en un país libre. ¿Aumentaron las penas o no? Tenemos que tomarnos 4 años para que... Usted dice que tiene que ser más. No, pues que ese es el punto. Porque esto es el pepito... esto es el pepito pacador. Es que no se trata del más. Se trata de que es lo justo. No estamos de acuerdo, pero hay que vida de un niño de perseguir, 14 años, encontrar y condenar a esa persona. Ese es el problema que tenemos. Por supuesto, pero lo que pasa es que hoy día tú tienes, como en todos los delitos, una pena teórica y una pena práctica. El portonazo hoy día, cuando pillan al delincuente robando el auto, no lo condenan por asalto que le ha permitido robar el auto, lo condenan como reducidor. Receptación. La receptación. Nosotros acá en la Florida nosotros en la Florida redactamos un proyecto de ley que fue al Congreso, en donde se condenaba al tipo que reduce el auto con la misma pena que el que te pone la pistola en la cabeza. La diputada Camila Vallejo en esa época puso una indicación en la Cámara de Diputados que alteró esto, y es lo mismo que están discutiendo hoy día. No se ponen de acuerdo nunca, y los tipos siguen teniendo este tipo de reacciones. Pero a mí lo que más me importa, más allá de tener una diferencia brutal con el tema de los indultos del presidente Boric, así como se indulta 2 veces a una persona por cometer crímenes atroces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo por lo menos una, no 2 veces? De que a un niño no se le puede utilizar para cometer un crimen tan atroz como un homicidio. ¿Alcalde? El que lo usa no debe salir nunca más a la calle. ¿Alcalde? Y respecto a la segunda pregunta, ¿Sí? las municipalidades tenemos que tener recursos propios que nosotros tenemos que proveer producto de nuestro propio trabajo, pero también recursos de parte del Estado. Por ejemplo, para temas re concretos. 1. Fiscalización tributaria. El comercio ambulante hoy día está totalmente fuera de control. Nosotros tenemos 3 o 4 inspectores, no tenemos más. Y imagínate las comunas más pobres, como Estación Central, como La Pintana, donde este drama es mucho mayor. No tienen los recursos para poder fiscalizar. Entonces, si vamos a cortar la brecha de la desigualdad, más que palabras, ahí hay un hecho concreto en que se puede trabajar. Sí, alcalde, ayer lo conversábamos y precisamente es un tema que quedó en el aire, que es el acuerdo que al momento de firmarlo, justo un día antes, ocurre lo del indulto. Pero ¿usted cree que estuvo bien que la oposición se haya levantado de esa mesa de conversación pensando en que la prioridad para la ciudadanía ahora es llegar a un acuerdo y avanzar en temas de seguridad? Mire, respecto de que estaba listo para firmar, yo tengo serias dudas que eso haya sido cierto. Yo consulté por lo menos en 3 instancias distintas, en un partido político, en el gobierno y en la Asociación Chilena de Municipalidades, y si la ministra Todas había pasado como 3 pueblos en esto diciendo que el acuerdo estaba listo, que lo muestre, porque yo que sepa no había nada listo. Yo pregunté dónde estaban las iniciativas concretas. Eran de nuevo la misma música para la misma canción con los mismos resultados. Titulares, ideas generales, mesas de trabajo que tienen mucho de mesa y poquito de trabajo. Pero al menos podíamos seguir avanzando. Estaban más cerca que nunca, al menos. Pero se podía seguir avanzando. ¿Usted cree que estuvo bien que se haya levantado la mesa?
Yo creo que está bien porque se demostró claramente que el presidente Boric tiene un discurso para la televisión y otro cuando firma indulto en favor de un terrorista en 2 ocasiones. Y esto requiere un esfuerzo de sinceridad. Requiere un esfuerzo de sinceridad cuando, o sea, pero por favor, digo en un día. Me parece que en el juicio del señor Mateluna no han habido pruebas suficientes, la justicia no ha estado a la altura, yo cuestiono el procedimiento legal. Menos de 24 horas después digo, acepto lo que ha señalado la Corte Suprema. Sí, el decreto no dice corresponde cualquier que otra se cosa evalúen menos los lo que dijo juicios. el Bueno, presidente. ponte de acuerdo, porque... Gabriel, ponte de acuerdo. Estudiaste Derecho durante 10 años. Tú tienes perfectamente claro que hay una diferencia entre un indulto y una amnistía. Los indultos no borran la pena, no borran el crimen, borran la pena. Si tú quieres hacer justicia, entonces hay aquí hoy día donde el señor Boric, cualquier persona que tenga una diferencia por un juicio de arrendamiento, por una sucesión, por violencia, está bien, por un asalto, pero, alcalde, no vaya a los tribunales, vaya donde el señor Boric, porque él... Entonces, no hay nadie que... Para poder liderar un proceso... Termine. Para poder liderar un proceso en donde todos van a tener que renunciar a algo. La derecha va a tener que renunciar a algo, el gobierno va a tener que renunciar a algo en sus prejuicios. Pero la pregunta tienes que tener de un la ejercicio de honestidad profundo. alcalde, y no puedes tener un cambio de discurso en 24 horas tan brutal. Estamos de acuerdo y la crítica suya es válida, evidente, y yo creo que en general, uno que ha estado leyendo y escuchando, en general los distintos sectores políticos, muy pocos están defendiendo no solamente el indulto, sino las palabras que usted mismo critica ahora a propósito de lo que dijo primero el presidente y lo que dijo después el presidente. Pero también hay una cosa de decir, bueno, si este acuerdo es tan importante, al margen del presidente, no defendiendo al presidente, sino pensando en los chilenos y las chilenas, chuta, esta mesa hoy por hoy no está funcionando. De hecho, vimos una pelea entre la ministra del Interior y la senadora Ensperger justamente por lo mismo, sin mesa. Entonces, vamos para allá, de cómo llegamos a buen puerto finalmente. Si a nosotros nos da un poco lo mismo, quién se pelea con quién. Lo que pasa, alcalde, es que yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque hay distintas miradas del indulto que aplicó el presidente. Eso por una parte, y por supuesto van a seguir los cuestionamientos y probablemente mantengamos esa polémica. ¿Nos vamos a centrar en esa polémica en los próximos días y semanas? Porque podríamos trabajar por el bien mayor de la ciudadanía y avanzar en la mesa de seguridad. Eso es lo que le pregunto. Las personas que vienen a esta calle, General Aragá, los que vienen en Maipú, en Puente Alto, en Valparaíso, no entienden estas peleas de políticos, no tienen por qué aceptarlas. Si lo único que yo voy, más allá del mal gusto que pueden tener algunos políticos a pelear en cámara, es que esto requiere sinceridad. ¿Es sincero el esfuerzo? ¿Es de verdad, hay sinceridad de hacer cambios, de ponerse firme, o es solo para la tele? Sí. ¿O es solo para hacer la cuña? Alcalde. Como lo hizo el presidente un día y que después cambia de opinión completamente radical al otro día. Sí. Entonces, por eso yo preguntaba al principio, Priscila, y tal vez lo repito, hagamos preguntas cortas y eficientes entre nosotros para que tomemos medidas concretas en favor de los ciudadanos. Mire, hagamos un paréntesis. A intervenir con mano de hierro para defender a los niños que hoy día son utilizados como sicarios por el narcotráfico. Es que eso es importante, porque a esta hora está hablando... Sí, le firmamos el tema. Sí, mire, hasta ahora está hablando la ministra del Interior. Quiero que la escuche también, alcalde, para seguir después conversando con usted. Pero lo importante de este propósito es que lo vamos a transformar en una acción consistente. Lo que tenemos en Chile es producto de cosas que no se hicieron a tiempo, no se hicieron bien, o de focos que se distrajeron de lo que debió haber sido la prioridad. Aquí por largo tiempo se estuvieron instalando en el país bandas criminales sin que hubiera una reacción oportuna. Por largo tiempo se estuvo discutiendo ardorosamente de seguridad sin fortalecer las policías, sin lograr acuerdos para hacer cosas tan básicas como, por ejemplo, tener una ley de inteligencia, o tener una legislación moderna en materia de crimen organizado o materia de narcotráfico. Eso es lo que hoy se está haciendo y sin duda va a lograr un resultado. Pero tenemos que tener presente que estamos haciendo este trabajo tardíamente. Esto se debió haber hecho antes. Entonces estamos actuando con una ola que está con un impulso. Tenemos que primero detenerle el impulso, bajarle la velocidad y finalmente revertirla. Ese es el esfuerzo en que estamos, y si somos persistentes y serios y no nos dejamos llevar por las alarmas o las cosas que parecen que son efectistas pero no efectivas, vamos a tener resultados. Le quería hacer otra pregunta relacionada a la encuesta CEP. La desaprobación del gobierno aumentó a un 61%, la aprobación disminuyó. ¿Cómo se toman estos resultados de una encuesta que es importante para la ciudadanía y que también tiene resultados muy significativos respecto al crimen organizado y a la seguridad? Y también usted es la segunda ministra mejor evaluada, también ¿cómo se lo toma personalmente eso?
A ver, primero quisiera decir que los datos de la encuesta CEP son bastante consistentes con otros de muchas encuestas que salen en este periodo. No hay novedades desde ese punto de vista en la encuesta. Y nosotros las encuestas las tomamos, digamos, bien seriamente, pero nuestro trabajo no es para las encuestas. Nos damos cuenta que este es un año difícil en muchos aspectos para las personas, es un año que estamos haciéndonos cargo de situaciones complejas, detonadas por la larga presencia de una pandemia en el país, el hecho de que hay una situación económica que rebote en gran parte de un contexto internacional y el hecho de que hay una serie de situaciones de seguridad que afectan a la población y que requieren respuestas serias que no se tomaron oportunamente y que hay que abocarse hoy a lograr. Entonces entendemos las razones por las cuales hay este malestar, pero queremos darle una respuesta de verdad. Los ciudadanos y las ciudadanas, los chilenos, estuvimos hace 3 años en un contexto de estallido social viendo un quiebre enorme en la sociedad chilena. De ese quiebre salimos con la voluntad de tomar medidas y todavía no se ven los frutos de esas medidas. Todavía no tenemos una nueva constitución. No hemos logrado acordar una reforma tributaria que dé más recursos para mejores servicios sociales. Todavía no logramos aprobar una reforma previsional que mejore la condición de los jubilados en nuestro país. Entonces, el gobierno no se va a desenfocar y tampoco ciertamente hemos logrado resolver la ola de inseguridad que afecta a gran parte de la ciudadanía. Entonces, no nos parece nada de desconcertante que la ciudadanía tenga una exigencia. Y el hecho de que esa exigencia esté ahí es lo que nos lleva todos los días a poner estos temas en el número 1 de nuestras prioridades. La seguridad, la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y de fortalecer los derechos sociales de la población. Y respecto a las evaluaciones positivas que tenemos, tampoco las sobredimensionamos. Las personas que estamos trabajando en temas que son sensibles para la población, ciertamente las personas nos ven sintonizadas con sus preocupaciones. Pero eso no debe ser una razón de halago en lo más mínimo, es una razón para sentir que estamos mandatados a hacernos cargo de eso que les importa tanto, como es el tema de la seguridad o el tema de mejorar la condición económica en que viven los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Ya, ahí escuchábamos a la ministra del Interior, está en una pauta de la PDI, alcalde. Entiendo que usted también pudo escucharla claramente y cuando habló al principio del aumento de homicidios, son más de 40% que aumentaron los homicidios en el último tiempo, y ella habla de que se instalaron en el país bandas criminales y finalmente se realiza un trabajo tardío. ¿Cómo lo ve usted? Porque también aquí las responsabilidades son compartidas y efectivamente claro. El gobierno ya lleva, imagínense, 10 meses y tampoco puede hacer milagros, porque la verdad es que el poder de fuego y el número de bandas criminales que hay en el país, o sea, es demasiado. Quedamos cortos. Los chilenos no son tontos, Priscila, no son desprevenidos. Los políticos a veces tienden a creer que los chilenos son distraídos, no lo son. Tienen claro que esto no empezó con el gobierno de Boric, que tampoco empezó con el gobierno de Piñera, que es un tema que viene por un sistema procesal penal que no funciona, que hay que derribar y cambiarlo por otro que quiere en favor de las víctimas y no de los delincuentes. Esto tiene ya más de 20 años. Pero también los chilenos saben que lo que ha dicho la ministra Toa es en parte verdad, pero no es toda la verdad. Es cierto que el gobierno de Piñera quedó al debe en materia de seguridad pública, qué duda cabe. Pero también es cierto que el presidente Boric, la ministra Vallejo, el diputado Crispi y buena parte de los que hoy día son parlamentarios, son miembros del gobierno y eran parlamentarios, votaron todas y cada una de las leyes que permitían combatir el delito en contra. La ley de robo de madera, la ley de inteligencia, la ley Naim, la ley antibarricadas, las votaron todos en contra, solo porque era de otro signo político. Entonces hay que tener cuidado con mentir y comer pescado a la vez, especialmente ser ministro del Interior. ¿Pero mentir? La responsabilidad es de este gobierno, sí. Pero claro que es mentir porque evidentemente ellos durante mucho rato votaron en contra de todas las iniciativas legales para poder perseguir, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, el robo de madera. Pero por favor, si argumentaban que eran malas leyes, que lo que dijeron que no iban a hacer lo terminaron haciendo igual y la aprobaron igual, las aprobaron igual. La ley de robo de madera, Francesco, está funcionando en el sur después que dijeron que no funcionaba. Pero no cambió esa ley, igual. No se le hicieron dijeron indicaciones. Que no se iba a extender el estado de excepción. No cambió. Pregunto, ¿ah? No cambió. Sí, pero mira, sí, todos sabemos que estos son componentes profundamente ideológicos. Y para ser justo, por eso estamos tan mal como país en materia de seguridad, la derecha también actúa con el mismo prejuicio.
Si lo que preguntaba la Priscila es lo profundo y relevante. ¿Qué estamos dispuestos a hacer todos y a renunciar a nuestro ego, a nuestros prejuicios, para ponerlo a disposición de los que no están en el Congreso, que no están en las municipalidades, sino que son ciudadanos comunes y corrientes, que no tienen que los defiendan? ¿Está dispuesto el Partido Comunista de una vez por todas a dejar de defender esta lógica de que los delincuentes son víctimas de la sociedad y ponerse del lado de las víctimas realmente? ¿Está la derecha dispuesta realmente a renunciar a la idea que solo la mano dura resuelve todo, que se requiere una gran política de prevención? Si todos renuncian a algo, evidentemente los que van a perder son los delincuentes. Mientras siga el gobierno de turno echándole al que viene de atrás, el de atrás paga, fue el otro gobierno el que es responsable, los que están de fiesta son los delincuentes, porque saben que el Estado está distraído, está dividido. Mira, claramente lo que ocurrió esta semana que recién termina con los indultos es una mala noticia. Para mí me parece que es una pésima noticia y una muy mala señal del presidente Boric, muy extraviado en su criterio jurídico y además en su sentido de justicia. Pero quiero creer que el presidente entiende que se le acaba el tiempo para poder hacer un cambio concreto en este tema. Es verdad lo que dice la ministra Toa, en eso no está equivocado. Viene una ola gigante, que ya la veíamos venir con Piñera, y por error del gobierno Piñera la ola siguió creciendo. Y por lo lento que estuvo todo este gobierno, que durante un año se dedicó al plebiscito constitucional, pendiente solo de eso, la ola siguió creciendo. Hoy día la ola está rompiendo, está a punto de cubrirnos. Entonces el presidente, póngase las pilas, déjese de improvisar en materia jurídico-penal. Usted no es juez, no es el supremo hacedor de la justicia en Chile. Usted es el líder que elegimos todos los chilenos para que nos guíe durante 4 años que van a ser difíciles. Y en uno de los temas más difíciles va a ser la seguridad pública. ¿Pero qué hacemos, alcalde, para capear esa ola? Para que esa ola no nos llegue, no nos impacte, no nos golpee. La pregunta, y lo vuelvo a decir, lo que tú me preguntas y lo que me decía Priscila hace un segundo. Sinceremos la conversación. Menos música y más palabras concretas. ¿Cuáles son los proyectos concretos que vamos a abordar? Como lo decía la ministra, que descalificaba a los que piensan distinto, que esto no hay soluciones inmediatas. Por supuesto, ministra, no hay soluciones inmediatas, pero hay que partir por algo. Yo vuelvo a reiterar, y lo voy a decir por tercera vez en este programa. ¿Estamos todavía discutiendo acaso si alguien que contrata a un niño de 14 años para matar a otro, como ocurrió hace un par de semanas atrás, con una pistola 9 milímetros, a otro de 28 años, lo había contratado un adulto? ¿A ese adulto lo vamos a dejar libre o lo vamos a condenar al presidio perpetuo efectivo? Esas son medidas súper concretas, porque hay que cortar el tráfico de niños para la comisión de delitos violentos. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Vamos a seguir permitiendo que hoy día el que asalta y eventualmente incluso mata a una persona arriba de su auto, cuando es sorprendido manejando el mismo auto robado, no es condenado como autor de robo con intimidación, sino como reducidor? Esas cosas concretas, más que las excusas de que el gobierno de atrás tiene la culpa, alcalde, o de que el adversario está equivocado, mirando a la gente, tomemos la medida para poder cambiar esos hechos concretos. Si esas dos, Priscila, solo esas dos, parar los portonazos y los crímenes que estamos viendo en la autopista, y parar en la utilización de niños para la comisión de delitos, te juro que Chile mañana sería un país distinto. Sí, es que ojalá alcalde, nos podamos poner de acuerdo, que, depende del presidente convocarnos a todos. Es de sentido común, porque yo creo que están todos de acuerdo en eso. Si el tema es que continúan las discusiones, no se ponen de acuerdo y la situación sigue y empeora. Cuando el presidente Boric hacía campaña, él prometía frenar la ola de delincuencia y resulta que en 10 meses estamos peor. Esa es una realidad, porque no se ha podido hacer nada. Y es más, las señales que se están dando son horrorosas, porque tampoco tenemos fiscal nacional. Porque una cosa es trabajar en proyectos de ley para poder endurecer las penas, pero por otra también tenemos que perseguir el delito. Y no somos capaces de perseguir el delito con las leyes que ya tenemos. No, sin duda, el fiscal nacional es una vergüenza en términos estructurales. El Ministerio Público está muy debilitado con fiscales comunes y corrientes que tienen... Mira, solo un dato. Cuando se creó el sistema, se pensaba que un fiscal no podía tener más de 700 causas. Así debía funcionar el sistema. ¿Sabes cuántas causas tiene en promedio un fiscal hoy día? Casi 1800. O sea, así no puede funcionar ningún... Los tienes reventados a los fiscales con causas que terminan casi todas sobreseídas. Sí, pero... Y luego tienes una tramitación del nombramiento del fiscal que ha sido una cosa bastante ridícula. Tira ya flocas políticas en el Senado, se presentan candidatos que se sabía que iban a perder, y al final la señal que recibe el delincuente, el gran narcotraficante que controla niños, que tiene soldados, que controla zonas completas de Santiago, se han puesto a pensar cuántas poblaciones de nuestra ciudad, una ciudad de 7 millones de habitantes, hoy día están controladas ya por los narcos. Los narcos
tienen más miedo o menos miedo que antes cuando ven que no somos capaces de elegir ni siquiera el fiscal nacional. Pero, alcalde, en este tema también de seguridad, nosotros ayer en el programa hablábamos con una joven cuyo padre fue golpeado brutalmente por un delincuente. Y ella nos contaba algo que nosotros hemos visto en el reporteo diario, en el reporteo policial, que es que las policías, muchas veces, y también los fiscales, a las propias víctimas le piden que entreguen pruebas, si conocen el nombre del delincuente que atacó, y si no, archivan sus causas. Es un problema más integral. Pero las instituciones no dan abasto. Sí, yo en esto simplemente diría que hay un tema de procesal penal. Yo soy abogado, quiero hacer uso de mi calidad de abogado para explicar esto, digamos. Cuando se creó el sistema procesal penal, hace muchos años atrás, se quiso crear un sistema de estándar alemán, pero que cuesta financiarlo al nivel del Estado alemán. Y estamos usando recursos de un país de América Latina, del tercer mundo. No están los recursos, no se están haciendo las cosas correctamente bien. Y hoy día tú tienes, cuando se le pide pruebas a los carabineros, las pruebas no existen porque no tienen ellos los recursos. Y además tenemos una cosa adicional que es súper importante tener claro. Mientras tengamos el enfoque de pro delincuente, el garantismo, y no pro víctima, naturalmente el sistema está inclinado a tratar de descalificar las pruebas en contra del ofensor de la ley o criminal. Y no está pensado en buscar la justicia para la víctima. Mientras eso no cambie, los fiscales y también los jueces y desde luego las policías van a tener que llegar pruebas que muchas veces no existen. Estamos llegando a algo tan ridículo, se llama en derecho la teoría de la pistola humeante. O sea, solo eres capaz de condenar a aquel que lo pilles con la pistola en la mano y humeando después de disparado. Eso casi no existe, el delito flagrante es muy poco común. La mayoría de las veces se requieren investigaciones, perseguir los indicios, buscar un automóvil, estudiar el sitio del suceso, tener testimonio. Si lo realmente dramático, y muchachos en el estudio, en estos barrios, a veces forzados por el comercio ambulante, otras veces por el narcotráfico, las personas pueden realmente tener confianza de que no van a ser victimizados nuevamente si ellos hablan. La espiral del miedo es lo que hoy día tiene liquidada a la gente. Y es algo que tenemos que romper rápidamente. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, si los políticos se logran poner de acuerdo. No logramos poner de acuerdo. Sin importar quién es el presidente o presidente de turno. Porque si nos ponemos de acuerdo la gente dice, bueno, si el sistema funciona yo puedo hablar. Pero si estamos con esta pelotera que no tenemos fiscal, que lo votan en contra o presentan fiscales que van a perder entrada, terminan indultando 2 veces a un terrorista condenado 2 veces. ¿Qué puede decir la señora que tiene miedo de hablar con un carabinero o con un fiscal? Por eso el tema constitucional como reguero. No quiero ser latero, pero es real. El tema constitucional sí es importante, porque con el sistema político que tenemos, ustedes los políticos nunca se van a poner de acuerdo, si ya está claro. Los presidentes gobiernan sin mayoría en las cámaras, entonces les votan todo. Usted decía, la izquierda a Sebastián Piñera le votó todo en contra por una cuestión ideológica, lo dijo usted. Ok, digamos que eso es absolutamente cierto. En este gobierno está pasando más o menos lo mismo. ¿Y por qué no puede el presidente elegir al fiscal nacional? Al margen de que, es verdad, está poniendo gente que está al límite con los votos, se lo votan en contra. Entonces nunca se van a poner de acuerdo si no hacemos un cambio en el sistema, en los incentivos, todo lo que usted plantea, más fiscales, presupuesto para las policías para que sean mejores policías, la parte mejorar lo que ya tenemos. Claro, cambiar el sistema procesal penal, todo eso necesita grandes acuerdos. Entonces estamos en un problema gigantesco. Yo nunca he creído, Francesco, que no debamos tener una nueva constitución. Tenemos que hacerlo bien y hay que hacerlo rápido. Y tenemos que hacer las dos cosas. Pero lo que uno dice con la misma premura, que los políticos se ponen de acuerdo para tratar de encontrar una salida constitucional, que me parece bien, no hay la misma premura en este tipo de temas. Si lo único que yo te hago el contraste, por tener o no tener una nueva constitución, la gente no muere en sus casas baleada por los narcotraficantes, no estamos de acuerdo, o en la entrada de su casa baleada por un portonazo. Entonces es bien chocante para el ciudadano común y corriente que los políticos corren para resolver estos temas del sistema político, que son importantes. Ojo, tú tienes razón, el sistema electoral, el sistema en que funciona el Parlamento, la relación entre el Parlamento y el presidente son fundamentales para el funcionamiento de una democracia moderna. Sí. Es necesario hacerlo, pero la gente dice, bueno, pero este es un tema de ellos. Y el tema de nosotros, el tema de cuando yo me bajo de la micro, me roban lo poco que tengo. Si cuando llego a mi casa, me disparan en mi propia casa, y si se meten en mi casa, me pueden matar o violar a mi mujer. ¿Por qué no está la misma premura? Y en eso la gente no está equivocada. No. Y además, de nuevo, más que hacer grandes discursos y anunciar 300 medidas, que es el gran problema en general de los gobiernos, ¿por qué no anuncian 3 o 4? 3 o 4 es sencillo. 3 o 4 y que se concreten. Que te permite saber de que la aguja se movió. O sea, lo que te acabo de decir, que quede clarito, contrataste a un menor de edad para matar a otro,
no sales nunca más a la calle. Te robaste un auto con una pistola 9 milímetros en la cabeza a una persona. Te pillaron a la vuelta de la esquina manejándolo. Alegabas antes que eras reducido, se acabó. Ahora eres autor. Y vas a tener que cumplir con la pena como autor. ¿Será tan difícil entender lo que entienden todos los chilenos? Lo que dice la gente común y corriente, la sabiduría del pueblo chileno que nos habló con tanta fuerza en el último tiempo. La gente dice, bueno, ¿cómo no es posible que se pongan de acuerdo de que un niño no puede ser utilizado para esto? Bueno, llevamos meses discutiendo la inmortalidad del cangrejo y siguen apareciendo niños todos los días con armas de fuego, encomendados como sicarios por narcotraficantes. Entonces, a eso es lo que voy, eso es lo que decía la Priscila al principio. Pongamos 4 o 5 ideas súper simples, a la luz del día, sin cocina, con todas las ventanas abiertas para que la gente mire. Una agenda cortita de 4 o 5 medidas y que la gente nos pueda cobrar y le pueda cobrar al Estado este cambio real. Porque, como me decía un ciudadano recién, y me lo decías tú, ni el comercio ambulante, ni la inmigración ilegal, ni tampoco la delincuencia se va a resolver de la noche a la mañana. Eso sería mentira a los ciudadanos. Pero ¿sabe lo que quiere la gente? Sentir que la aguja se mueve, que la cosa empezó a cambiar, de que de a poco el barrio está mejorando, de que al final los malos empiezan a tener, de que los malos empiezan a sentir miedo, de que la gente común y corriente no vive aterrorizada en sus casas. Sí, alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. La verdad es que lo más importante es tener todas las voces sobre la mesa, porque el diagnóstico lo conocemos hace rato. El tema es que avancemos en algo, porque si vamos a seguir entrampados en los gallitos políticos, en los gustitos políticos, la verdad es que es muy mala señal para la ciudadanía. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Cristian, también. Solo 2 cosas. Muchas gracias por ser la primera entrevista del año. Canal 13 y el programa siempre ha sido muy amable conmigo. Desearle un muy buen año. Igualmente que sigan subiendo la sintonía como lo están haciendo, la están rompiendo. Y lo segundo, un llamado de esperanza a los ciudadanos que, como tú dices, Priscila, la gente que está viendo el programa dice, no paran de pelear. Y yo sigo viviendo con miedo. Ojalá todos entendamos que por esos ciudadanos aquí en general, acá, los que viven con miedo a lo largo de Chile, por esa gente nos pongamos de acuerdo, pero con medidas concretas, sin tanta música. Y cuando le pregunte a la ministra del Interior o a otro político, pregúntale cosas concretas. Y que no te vendan la pescada con la inmortalidad del cangrejo, la vuelta doctrinaria. 4 o 5 medidas concretas. Niños utilizados por los narcotraficantes, ¿sí o no? Bueno, parar con los portonazos, ¿sí o no? Y condenar como autor al que se roba un auto, aunque te pillen a la vuelta manejándolo. Sí, cortita y clara, las cuentas claras conservan la amistad. Alcalde, muchas gracias por este tiempo y muchachos, aquí extensa la entrevista. Sí, gracias, Cristiana, muchas gracias. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a la ministra justo también mientras escuchábamos al alcalde, entonces están todas las voces representadas acá en el programa. Absolutamente. Que tenga buen año, alcalde. Gracias.